Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de los diálogos online de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Hoy tenemos como invitada a Paradojas, no, Paradojas es el libro del que vamos a hablar, a Marta Tafalla por su libro Paradojas de la experimentación en animales. Marta, hemos hablado alguna vez ya con ella. Ella es doctora en filosofía y profesora en la Universitat Autónoma de Barcelona. Ella, sobre todo, está muy atenta a su línea de investigación, consiste en estudiar nuestras relaciones con las demás especies, está especialmente atenta siempre a lo que son los derechos de los animales. Un libro anterior que fue como especialmente sonado en esta línea es Ecoanimal, una estética plurisensorial, ecologista y animalista. Lo publicó Plaza y Valdés en 2019 y más reciente, que más reciente no deja de ser, hace ya, veía aquí 4 años, aunque lo tenía como algo más cercano, pero ya pasa el tiempo que da gusto, es Filosofía ante la crisis ecológica, una propuesta de convivencia con las demás especies, de crecimiento, veganismo y rewilding. Ahora, como os comentaba, tenemos estas paradojas de las que vamos a hablar y vamos a tratar varias de ellas con Marta. Un placer, Marta, tenerte aquí con nosotras. Y la pregunta primera es, además, con un título tan contundente, ¿no? Tan de entrada, digamos que no has venido a hacer amigos especialmente, aunque luego el contenido es muy atractivo, muy poco científico, que de entrada también la sensación que da al principio es que vamos a adentrarnos en un espacio como muy técnico. Sin embargo, cuando entras en el libro encuentras ahí el mundo, el universo desplegado, ¿no? Pero por eso te haría dos preguntas a la misma vez. ¿Por qué este libro y por qué este título? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gaby, por la invitación y también gracias a los organizadores. Es un placer estar aquí contigo y con todas las personas pues, que nos acompañan. Bueno, ¿por qué este libro y por qué este título? Está bien comenzar así. Bueno, yo hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir algo. ¿Se oye algún ruido de fondo? No, por aquí no. Ah, yo oía así como un eco. Bueno. Yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de escribir alguna cosa sobre experimentación en animales, que es un tema pues, polémico, obviamente, pero yo creo que es un tema muy importante porque los animales pues, que tienen la desgracia de ser usados en los laboratorios de experimentación, pues las experiencias que tienen son de muchísimo sufrimiento. Entonces, hace tiempo que venía pues, leyendo sobre el tema, había estado en congresos con experimentadores, había hablado con bastantes científicos sobre la cuestión. Digamos que esto es el fruto de muchos años de pensar sobre la cuestión. Y en parte también lo que me sucedía es que en lengua inglesa hay muchos libros sobre el tema y hay ahora mismo pues, un debate muy encendido y en cambio veía que en español no acababa de haber suficientes libros sobre el tema. Me parecía importante que también los hubiera, ¿no? Y rellenar un poquito ese hueco. Y bueno, ¿por qué el título? Pues el título tiene que ver con una cosa que yo creo que nos ha llamado la atención siempre a todas las personas que hemos examinado la experimentación desde un punto de vista ético, y es que dentro de la experimentación, aunque la experimentación es un ámbito que pertenece a la ciencia y la ciencia suele ser muy racional, dentro de la experimentación se dan muchas contradicciones y muchos elementos irracionales, y es algo que destaca mucho cuando lees y hablas, ¿no?, con científicos sobre la cuestión, de manera que quería plantar ya eso directamente en el título, que es también una forma pues, de invitar al debate. Dices que no había muchos libros a propósito. De hecho, bueno, yo soy más, somos en general inexpertos en esta temática, pero la sensación es de que no había ninguno, al menos abordado, o muy pocos abordados con cierta literatura. O sea, que no fueran específicamente técnicos, ¿no? ¿O Bueno, puedes señalarnos algunos? Bueno, había el libro de Fabiola Leighton, publicado en Herder, que es un libro en general sobre bioética que aborda también la cuestión de la experimentación. Esto Pero te lo poco, decía porque están mencionados, de hecho, luego dentro del libro, pero claro, la sensación desde fuera es que no ha habido tampoco, no se les ha dado mucho recorrido a estos libros. bueno, es que es verdad que es un tema que se discute más o bien entre los científicos o bien entre los expertos en ética y bioética, ¿no? Son un poco como los dos ámbitos donde sí se habla mucho del tema, pero después es como que no acaba de llegar al conjunto de la sociedad, cuesta que llegue, ¿no? Con excepción de lo que sería el movimiento antiespecista, el movimiento activista, que ahí sí, por supuesto, pues
se discute mucho la cuestión y se trabaja mucho la cuestión, pero diríamos que son como estas islas, ¿no? Pues el mundo de los científicos que se dedican a esto, el mundo de expertos en ética y bioética, y luego pues el movimiento antiespecista, pero fuera de eso es un tema que no acaba de tener la presencia en la sociedad que yo creo que debería tener, porque realmente es un tema muy importante. Vamos a alguna de las paradojas, por ejemplo. Dices que faltan sanitarios formados en medicina ambiental. Es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, esto no es algo que lo reivindique especialmente yo, sino que los pocos expertos que hay que trabajan en medicina ambiental lo están reivindicando muy en serio. Y eso tiene que ver con la cuestión de que en estas últimas décadas los seres humanos hemos echado al medio ambiente montones de sustancias tóxicas de todo tipo, pues desde herbicidas, insecticidas que se usan, por ejemplo, en la agricultura industrial, a todo tipo de productos que utilizamos en distintos tipos de industria, incluso pues, productos de limpieza que usamos en casa, pues algunos de esos productos son tóxicos o sospechamos que pudieran ser tóxicos y pues hay mucha sospecha de que el aumento que hay en algunos problemas de salud pudiera tener que ver con el hecho de que estamos, digamos, inundando nuestro mundo de sustancias tóxicas, ¿no? También se sospecha pues, de la contaminación, por ejemplo, del tráfico, que también pues, está, ¿no? Parece ligado, asociado, ¿no? Parece a algunos problemas de salud también. Y ahí pues está empezando a haber una cierta reivindicación por parte de algunos profesionales de la salud de que debería haber expertos en medicina ambiental o más expertos en medicina ambiental que de alguna manera investigaran y después también, ¿no? Pues atendieran a los pacientes viendo esos vínculos, esas relaciones entre la salud de los ecosistemas y nuestra propia salud individual. Y ahí se da una circunstancia, por ejemplo, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser con tanta supuesta prevención que de repente se disparen los casos de cáncer? Y ahí propones una idea que es que no enfermar no es épico, curar sí que lo es. Bueno, ahí plantea una cosa que ya la explicaba Rachel Carson, ¿no? En su Primavera Silenciosa, y es que hemos construido una visión de la salud y una visión de la medicina y de la industria farmacéutica en la que, bueno, tenemos esta promesa de que con la ciencia y la tecnología acabaremos derrotando todas las enfermedades, viviremos todos con mucha salud, y hemos entendido esta búsqueda de la salud como una especie de lucha permanente de los científicos, de los médicos, de los farmacéuticos, de los investigadores en conseguir medicamentos y tratamientos que resuelvan pues, todos los problemas de salud que tenemos. Y en ese camino hemos ido olvidando algo que debería ser la situación previa, al paso previo, y que Rachel Carson reivindica y otros autores también como fundamental, que es la prevención, que comencemos por prevenir. Antes de que nos pongamos enfermos y iniciemos esa lucha contra las enfermedades, ¿por qué no intentamos prevenir los problemas de salud? Y sabemos que habría una serie de medidas que ayudarían a prevenir muchísimos problemas de salud. El problema es que prevenir no tiene épica, ¿no? Es decir, que luchar contra la contaminación, por ejemplo, decir, pues no fumemos, no bebamos alcohol, no comamos las porquerías que te venden, las muchas porquerías que te venden en el supermercado, eso no acaba de tener la épica que en cambio sí tiene esta imagen mítica que tenemos del científico en su laboratorio, usando animales para estudiar una enfermedad, ¿no? Y sacando al mercado un medicamento. Y ahí tenemos un problema, porque diríamos que apostamos por algo mucho más difícil, porque tiene esa épica, y en cambio no damos ese paso previo que sería colectivamente como sociedad intentar prevenir que aparezcan los problemas de salud. Pero sin embargo, la idea de prevención sí que cuando escuchas noticias y hablar de sanidad sí que es algo que se subraya, ¿no? Pero no lo tenemos, o sea, se dice, pero no se ejecuta. ¿Cuál es el problema? Sí, yo creo que va un poco por ahí, es decir, que sí que se dice así un poco como lema a veces, pero después no se pone medidas en serio, ¿no? Tú vas a un supermercado a comprar comida y buena parte de lo que te encuentras es porquería que si la comes a menudo vas a enfermar, ¿no? Ultraprocesados, productos con muchísimo azúcar, estas bebidas azucaradas, por ejemplo, que son tan malsanas si las tomas a menudo. Obviamente, si tomas alcohol a menudo vas a tener problemas. Igualmente, si fumas a menudo vas a tener problemas. El aire de muchísimas ciudades está muy contaminado. Se están usando herbicidas, pesticidas en el cultivo de alimentos. Todo eso sabemos que es muy problemático, pero cambiar eso requeriría pues, unos cambios sociales importantes que implicarían pues, que algunas industrias obviamente pues, perderían dinero, tendrían que reinventarse. Son temas incómodos muchas veces para los políticos de gestionar.
Es un tema en el que, bueno, se menciona, pero no se acaban de tomar las medidas en serio para entrar realmente en esas cuestiones, ¿no? Cuando en realidad sería lo más importante que podríamos hacer para cuidar nuestra propia salud. Y ahí es donde entramos en la parte un poco más tétrica de todo esto, que es como para intentar que de repente comidas azucaradas o el tabaco nos afecten menos, se expone a animales a esas poluciones, digamos, para intentar rebajar un poco la influencia mala que tiene en nosotros. Claro, ahí nos encontramos con, ponemos nuestra salud por delante en lugar de prevenir, en lugar de evitar saber que hacemos eso que no nos conviene, exponemos a otros seres, los llegamos a matar para intentar que nuestra vida pues incluya azúcares y tabacos redux, por decirlo así, ¿no? Claro, ahí es donde empieza toda la irracionalidad, ¿no? Es decir, que nosotros hemos creado una sociedad que nos hace enfermar, por decirlo así, ¿no? Es decir, hemos creado una forma de vida en la que se facilita que nosotros enfermemos por diversas razones, ¿no? Lo que decíamos de pues, comida más sana que tenemos en el supermercado, la facilidad de acceso al alcohol, al tabaco, a las drogas, por supuesto, el aire contaminado, todo esto nos empuja a enfermar. Si añadimos que muchísima gente trabaja en condiciones de muchísimo estrés, eso también nos hace enfermar. Tenemos que crear una forma de vida que nos empuja a la enfermedad. Y entonces lo que hacemos es para intentar encontrar tratamientos contra estas enfermedades que tenemos, es tomar pues, animales de muchísimas especies, ratones, ratas, perros, gatos, conejos, cerdos, macacos, etcétera, encerrarlos de por vida en un laboratorio y someterlos a todo tipo de enfermedades, experimentar en sus cuerpos, probar medicamentos en ellos, para ver si a través de eso encontramos una solución a todos esos problemas de salud, ¿no? Pero digamos que es que lo complicamos todo enormemente cuando las cosas podrían ser mucho más fáciles si de entrada estuviéramos evitando generar esas enfermedades, ¿no? Entonces nosotros por un lado enfermamos y por el otro lado, pues es que a estos animales a los que usamos para experimentar en sus cuerpos, las vidas que tienen son de un sufrimiento atroz, porque es que lo que se hace es provocarles enfermedades, ver cómo esas enfermedades se desarrollan en sus organismos y muchas otras veces lo que se hace es directamente envenenarlos, es decir, suministrarles sustancias tóxicas para ver qué efectos tienen en su cuerpo o obligarlos, por ejemplo, a hacerse adictos al alcohol, al tabaco o a las drogas, que realmente es una barbaridad y se los somete a existencias de muchísimo sufrimiento. Sí, sí, no, el libro es muy gráfico porque ofrece muchos ejemplos. Luego también hay cifras, pero las cifras siempre son suministradas con sentido y de acuerdo con lo que quieres expresar, ¿no? En cuanto a lo que es la comida, por ejemplo, hablas de la caída del número de animales salvajes, que ha habido un desplome espectacular desde los años 70 hasta ahora, básicamente, porque nosotros hemos cambiado nuestra dieta también y de repente la comida, la carne, ha entrado de una forma como casi demencial, ¿no? Claro, el tema es, estábamos hablando de azúcar, de tabaco, el tema es cómo consigues cambiar el hábito. Claro, y con la carne, por ejemplo, ¿no? Tuvimos hace no tanto con el ministro Garzón, que el entonces ministro, que hizo una sugerencia, no dijo que no se comiera carne, simplemente sugirió que se comiera menos y se armó algo como muy tremendo, ¿no? Claro, ¿cómo se consigue cambiar el hábito? Sé que es una pregunta como tramposa, pero es para que desarrolles el argumento que se te venga a la cabeza. Sí, no, yo entiendo que es difícil, pero es verdad que con todo esto tenemos un problema. El problema de la carne es muy complejo, mucho más de lo que la gente suele pensar, porque lo que nos están explicando los científicos es que precisamente el que los humanos tengamos una dieta basada en animales es la causa principal de deforestación, de destrucción de hábitat natural y de extinción de animales vertebrados. Es decir, el principal problema para la biodiversidad es nuestra dieta. Y claro, aquí la gente siempre piensa, bueno, pero si los humanos siempre hemos comido carne y pescado, ¿dónde está el problema ahora? Bueno, pues el problema está en que nuestra población ha aumentado mucho, ¿no? Y el aumento de carne por persona per cápita también ha aumentado. Es decir, que nosotros venimos de tener poblaciones mucho, mucho más bajas. Cuando éramos cazadores-recolectores no llegábamos a 1 millón de personas en todo el planeta, pero es que incluso si pensamos en 1960 no llegábamos a 3.000 millones, ¿no? La población era mucho más baja. Y en estas últimas décadas pues la población ha subido muchísimo, hasta más de 8.000 millones, pero además ha aumentado mucho también el consumo de productos de origen animal. Entonces, claro, alimentar a una población humana tan grande con productos de origen animal ejerce mucha presión sobre los ecosistemas, porque es la dieta más cara, en términos energéticos para los ecosistemas. Es decir, una dieta basada en vegetales requiere menos extensión de tierra, menos agua, menos energía, menos fertilizantes,
la dieta más basada en animales es más costosa, es más cara en todo, en extensión de tierra, en agua, en energía, en fertilizantes ejerce muchísima presión, pero es que además el comer tanta carne tampoco es sano para nosotros, ¿no? Es decir, que ahí se acumulan una serie de problemas y yo ya entiendo que entonces es muy difícil cambiar los hábitos porque al final los seres humanos, pues bueno, tendemos muchas veces a decidir las cosas en vía a la emoción, la tradición y lo de ponernos a pensar así de manera seria nos cuesta un poquito más. Y yo creo que ahí, bueno, haría falta, por un lado, pues, entender todas estas cuestiones de ciencias naturales. Ahí necesitaríamos una opinión pública pues, un poco más formada en cuestiones básicas clave de ciencias naturales, que entendiera un poco todo esto. Y luego también pues, un cierto debate público un poco más razonado del que tenemos a veces cuando discutimos sobre estos temas, ¿no? Que enseguida cuando sale el tema pues nos tiramos los trastos a la cabeza unos a otros. Bueno, ahí necesitaríamos, yo creo, un debate colectivo un poco más razonado y de alguna manera intentar pensar en nosotros como especie, yo creo, porque a veces pensamos mucho como en, bueno, lo que yo hago individualmente o lo que hace cada uno individualmente, pero nos cuesta ver el impacto que nuestros actos individuales tienen cuando los multiplicas por una población tan grande, ¿no? Yo creo que ahí nos haría falta el pensarnos como especie, que ya sé que no es una cosa fácil, pero que se puede intentar colectivamente. Aquí se da la circunstancia que hay alguien que está haciendo negocio, y ahí también, o sea, se produces para enfermar y después produces para cuidar a quien has enfermado. Y tú aquí también hablas y produces para experimentar, además, luego cómo encontrar la forma de curar a esas personas. Entonces, todo esto, claro, el tema es cómo detienes ese negocio, ¿no? Algo que se subraya mucho en el libro y que se señalan diversos ejemplos es la gran industria que está creada en torno pues, a todas estas dinámicas. Tú llevas mucho tiempo en esto ya, pero de todas formas te sorprendió, porque claro, algo que también tiene que ver, en realidad es un libro de estos que has necesitado una vida de investigación para llegar a estas conclusiones y a estas respuestas y a estos ejemplos, ¿no? Pero desde que te planteas el libro hasta aquí vienen de nuevo dos preguntas. ¿Cuánto tiempo pasa? Y para que te acuerdes de la otra pregunta, ¿te sorprende ver la magnitud de la industria que hay detrás de la experimentación animal? Bueno, es verdad que sí que sorprende, aunque ya lo sabes al principio, ¿no? Pero luego te sorprende mucho los detalles, eso es cierto. Es decir, que es verdad lo que tú planteas, que claro, detrás del consumo de carne, pues hay una industria ganadera que cada día que pasa es más poderosa, porque cada día tiene más capacidad de influencia, y lo mismo pasa con la industria de la experimentación, que es enormemente poderosa también, y además están muy interrelacionadas las dos, porque en ganadería se hace mucha experimentación, con lo cual son dos sectores de negocio que van muy unidos. Ahí en la cuestión de la experimentación es interesante cuando estudias la historia, porque claro, hasta hace relativamente poco, si nos vamos al siglo XIX, pues el número de experimentadores que había eran muy poquitos, eran 4 científicos. Y la experimentación ya era muy polémica en el siglo XIX, pero era una práctica muy minoritaria. Pues esos experimentadores que había, digamos que ellos se lo hacían todo. Es decir, el señor científico que experimentaba, pues era él el que iba a un granjero, le compraba un cerdo, o pues cogía un perro que encontraba perdido por la calle, se lo llevaba a su laboratorio y él mismo pues los tenía allí, los cuidaba, a lo mejor ayudaba a alguien de su casa y él mismo experimentaba, los mataba y ya está, ¿no? Y eso era una actividad científica, pero no era necesariamente una actividad económica en el sentido de una actividad industrial económica, ¿no? No era necesariamente un sector de negocio. Y en cambio, a lo largo del siglo XX, el gran cambio en la experimentación en animales es que se va convirtiendo en un sector de negocio, ¿no? Porque crece el número de experimentadores, empieza a haber un crecimiento progresivo muy rápido a lo largo del siglo XX de lo que son los laboratorios de experimentación animal, y eso es a la que se empieza a hacer experimentación masiva, a la que empezamos a tener miles de científicos, miles de laboratorios en universidades, en centros de investigación, en la industria farmacéutica, etcétera. De repente tú tienes que suministrarle a toda esa gente pues toda una serie de productos diversos y ahí pues hay una serie de empresas que enseguida se dan cuenta de que ahí hay un nicho de negocio que está creciendo. Entonces comienzan a aparecer pues las empresas que crían los animales, las empresas que fabrican las jaulas y las peceras, las empresas que producen todo lo que es el instrumental quirúrgico, que es muy diverso, y ahí va creciendo el negocio. Entonces entras en un bucle, ¿no? A la que hay actividad económica, esas empresas intentan que la experimentación crezca porque les conviene. Entonces empieza a haber estas alianzas entre la industria de la experimentación,
los científicos que experimentan, por tanto, universidades, centros de investigación y al mismo tiempo pues la industria farmacéutica, la industria ganadera, la industria piscícola, todos estos centros que experimentan. Ahí hay una serie de feedbacks, ¿no? de procesos de retroalimentación que hacen que la industria de experimentación crezca muchísimo y hoy en día es un mundo inmenso con muchísimas empresas que viven de eso, muchísima gente que se gana la vida con eso y por tanto su capacidad de influencia en los gobiernos, por ejemplo, o en los medios de comunicación es enorme. Vamos, por ejemplo, a eso, a los medios de comunicación, ¿no? Porque, claro, todo esto que cuentas aquí llama la atención que no esté más difundido, que no se conozcan más historias de estas. Y de repente, pues el periodismo es como, da la sensación como que no acaba de estar haciendo su labor. Yo, por ejemplo, descubro que uno de los grandes, bueno, el gran centro, ¿no? Exportador de primates está en Camarlas, está aquí en España, por ejemplo, ¿no? Y son esos datos que por lo menos te gustaría conocerlo. Y fíjate que es una comparación un poco, si quieres, un poco arriesgada, pero claro, se oculta como se oculta prácticamente donde están los barrios de narcos, o sea, donde está la droga, ¿no? Es como, lo curioso es que de todas maneras, cuando hay drogas sí que el periodismo hace como una función y dice, mira, se ha descubierto esto, pero con este asunto hay como un consenso en no tocar, ¿no? ¿A qué se debe eso? Sí, sí, es muy difícil, o sea, no es imposible, pero es muy difícil que los medios de comunicación, sobre todo los medios grandes, importantes, hablen de manera crítica de la experimentación en animales. Si hablan siempre es para justificarla, defenderla, etc. Es muy difícil que la critiquen y que fomenten el debate y la reflexión de una manera mínimamente seria. Y yo creo que es en parte por la presión de la propia industria de la experimentación, igual que otras industrias ejercen presión. Por ejemplo, tampoco se habla apenas de lo que es la industria del armamento, ¿no? La industria del armamento que tiene pues, un poder también inmenso. Y además están muy conectadas las dos porque hay mucha experimentación en la industria del armamento, también hay experimentación en animales. Por ejemplo, la prensa habla muy poco de la industria armamentística, a pesar de que es un tema del cual pues, deberíamos reflexionar colectivamente de manera regular, ¿no? También se habla muy poco. Yo creo que es un fenómeno bastante paralelo porque hay mucho poder económico y mucha capacidad de influencia. Y luego también porque todo el mundo de la experimentación han sido capaces de inventar una estrategia que yo creo que más o menos les funciona, que es han generado un poco la idea de que las personas que nos oponemos a la experimentación con los animales somos personas que estamos en contra de la ciencia. Y eso lo han dicho tanto que yo creo que realmente hay periodistas que tienen miedo de hablar del tema y que luego se les diga que están en contra de la ciencia, no quieren que se encuentre la cura del cáncer, son unos radicales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay un cierto miedo por parte de muchos periodistas a meterse ahí en ese Pero tema. eso es informar, ¿no? O sea, el periodista siempre ha sido un hilo entre la realidad y las personas, y los ciudadanos. En el momento en que tú informas, no tomas partido. O sea, ese miedo, como no tiene fundamento, si dices que algo existe, existe. No, no, Sí, pero si lo planteas de una manera en que te abres a la crítica, en que planteas, ¿no? Que hay un problema moral, hay un problema ético, enseguida te van a decir, uy, es que tú eres o muy sentimental o no entiendes la ciencia, ¿no? Y es la manera un poco de asustar para que no entres. De hecho, esto les pasa a los periodistas, pero les pasa también a una parte de los científicos. Una cosa que yo también me he encontrado es que hay algunos científicos que cuando tú hablas con ellos en privado, en un despacho en la universidad, pues te dicen que son muy, muy críticos con la experimentación en animales y que habría que, o bien que habría que restringirla mucho, que habría que al menos evitar ciertos tipos de experimentos, ¿no? Que ves que tienen una mirada crítica y cuando les pides que hablen de ello en público te dicen que no, ¿no? Porque si dicen eso en público, los demás van a pensar que bueno, que es que se están volviendo muy sentimentales, muy radicales, ¿no? Hay un cierto miedo a hablar del tema. de repente se abren ventanas de oportunidad que ha sido muy curioso porque tenemos el caso recientísimo de Barbacid, en el que justamente pues se ha asociado una empresa suya justamente con los estudios que se estaban lanzando y ahí se ha visto también un poco la mirada crítica de los medios de comunicación, que lanzan una información dándola por buena sin cotejar y luego resulta que sí que es cierto que han venido especialistas a decir, oiga, esto no es como usted lo está presentando, ¿no? Quizá piensas que un caso como este puede
cambiar alguna dinámica y puede hacer que incluso los periodistas se replanteen eso o simplemente, bueno, una circunstancia que, como tantas, pues va a quedar en anecdótica y la dinámica va a ser la misma. Ojalá, ojalá, pero es verdad que pasa que a la que cualquier, o sea, estamos tan deseosos de que se encuentre la cura a cualquier enfermedad que a la que sale un científico y dice, estamos haciendo un experimento que a lo mejor parece que llevaría tal, ya salen los titulares enseguida, porque esto con Barbacid lo hemos visto ahora, pero ha pasado otras veces, ¿no? De que salen esos titulares espectaculares, ya parece que estamos en la pista de la cura de tal y cual enfermedad, ¿no? Y luego tú vas y te lees los artículos científicos que han dado lugar a ese titular y ves que eso no es cierto, que están en un proceso de investigación y a lo mejor pues llegan o no llegan a la meta, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ese deseo de victoria sobre la enfermedad que tenemos colectivamente y también con que a veces pues el periodismo, bueno, a veces le falta un pelín de una actitud un poco más crítica con eso, ¿no? Pero ojalá hubiera realmente esa capacidad colectiva de decir, bueno, cuando un científico anuncie ciertas cosas, vamos a tomarnos con más cautela si ese anuncio realmente es, o sea, si la investigación en la que están se merece ese titular tan esplendoroso o deberíamos hablar con mucha más cautela. En el libro, otra institución que no queda del todo bien parada es la que te da a ti, digamos, la que te alimenta, ¿no? La que te da el sueldo, que por eso también me parece especialmente valiente en la toma de posición, que es la universidad. O sea, en el sentido de que se cuenta mucho cómo se trabaja sobre todo pues, para conseguir publicar. Y publicar con mínimo, una coma más implica una nueva publicación, pero eso implica a lo mejor haber matado a muchísimos animales para conseguir esa coma. O sea, un resultado que tú ya sabes cuál va a ser, lo estás forzando simplemente para conseguir que te publiquen y sin reparar en el coste que va a tener en concreto de vidas, ¿no? De animales en este caso, y eso lo explicitas de una manera como muy clara. Para tomar esta postura, supongo que también, no sé si te lo pensaste demasiado y no sé tampoco el retorno que has tenido por parte de personas que lo han leído. Ahora estabas comentando que cuando hablas en privado con compañeros de universidad, pues de repente te dicen que tienes razón, ¿no? Pero después de leerse el libro, ¿has ido teniendo ya retorno? Es un libro reciente, más o menos. No sé si habrá recibido tantas notificaciones a propósito de lecturas, pero ahí va la pregunta. Bueno, pues es verdad que en la universidad tenemos un problema que lo denuncia muchísima gente, es decir, que yo no soy para nada la primera en hacerlo, hay muchísima gente en muchos países distintos denunciando este problema, que es esto que llamamos en la universidad el publish or perish, ¿no? O publicas o pereces, ¿no? Y esto en realidad es un fenómeno relativamente reciente, si vamos un poquito de unas décadas para atrás, pues no existía como tal, pero en las últimas décadas que hemos entrado pues hemos entrado en este capitalismo neoliberal y la universidad también, y hemos entrado en esta locura de que tú tienes que estar permanentemente publicando para demostrar que tú estás haciendo investigación permanentemente y hay una presión brutal, sobre todo en algunos ámbitos, para que tú estés literalmente publicando pues lo más rápido que puedas, ¿no? Con la mayor frecuencia que puedas, y eso es lo que te permite pues, tener un buen currículum y por lo tanto es lo que te permite pues, ascender en la carrera académica. Y sobre todo si estás en ciencias y tienes que financiar un laboratorio, pues es lo que te permite tener ayudas económicas cuantiosas para poder tener tu laboratorio, tus becarios, tus técnicos, etcétera, ¿no? Y ahí hemos entrado en una carrera loca en la que todo el mundo pues intenta publicar lo más rápido posible y vive permanentemente acelerado, ¿no? Claro, ¿esto qué hace? Que si las personas no tenemos tantas ideas constantemente, ni los científicos ni los de letras, no estás constantemente con ideas maravillosas en tu cabeza, de tanto en tanto tienes una buena idea y la trabajas y saldrá algo, pero no se te ocurren ideas nuevas constantemente. Pero como te obligan a publicar constantemente, pues entras en unas dinámicas que son muy feas. Estas dinámicas también las tenemos en humanidades, que también en humanidades estamos publicando muchas veces cosas que son repetitivas, ¿no? Tienes una idea, pues la partes en 3 trozos y publicas 3 artículos porque tienes que publicar 3, ¿no? Si no hubiera esa presión, publicarías 1, por ejemplo. Bueno, pues esto también les pasa en ciencias y el problema en el caso de la experimentación en animales es que eso les lleva a usar más animales de experimentación. ¿No? Es decir, que como tienen que publicar tan a menudo, ¿no? Tienes de tener montada prácticamente una máquina de producción de papers, pues lo que hacen muchos laboratorios es buscarse un tema en el que puedan obtener muchos datos haciendo experimentos muy rápido
buscando una línea de trabajo que les permita hacer cosas muy repetitivas, pero con pequeñas variaciones, en que tú puedas producir datos similares, ¿no? Pero que en realidad no aportan gran cosa nueva, pero que, bueno, te permite fingir que hay algo novedoso ahí y montar prácticamente una especie como de proceso automático ya de experimentos que van haciendo pequeñas variaciones uno respecto del otro y te van saliendo los papers un poco como churros y los vas publicando. Y muchos científicos dicen que ellos no harían eso si no hubiera esta presión por publicar, pero como no tienes otra manera de funcionar, pues acabas ahí. Que eso ocurre en la universidad llama mucho la atención, ¿no? O sea, debería ser un lugar como de reposo, de dejar que las ideas caigan, se aposenten y entonces se proyecten y que de alguna forma alimenta lo que tú también en el libro comentas, que es ese pensamiento como irracional. En concreto señalas digamos, individuos como Donald Trump o Boris Johnson, que lanzan ideas que no tienen como ningún sentido, pero que sin embargo crean estados de opinión que no tienen tampoco, por supuesto, ningún sentido, porque si venimos de ideas sin sentido, ¿dónde vamos a ir? Pero sin embargo eso se acepta y se asume, ¿no? Claro, ¿qué tipo de entorno se está creando? ¿Qué fiabilidad va a tener la universidad si seguimos por esta vía, ¿no? Uno de los lugares que debería ser como contenedores resulta que son de los que están participando activamente en esta sinrazón. Claro, eso es lo que me preocupa a mí y lo que le preocupa a muchísima gente, porque esto le preocupa a muchísima gente en la universidad. No ya solo por la cuestión de la experimentación en animales, sino en general. ¿Qué estamos haciendo con esta publicación de cantidades y cantidades de papers constantemente? Y de hecho la gente está hablando ya muy claramente en la universidad de ciencia basura, de publicación de basura, ¿no? Estos artículos que publicas un poco por obligación, pero que son repeticiones de cosas que en realidad ya habías hecho. Y se están viendo estrategias como muy extrañas, ¿no? Porque aparte de publicar mucho, la otra obsesión es conseguir que te citen mucho. Y para conseguir que te citen mucho, la gente ya va encontrando que hay una serie de estrategias que favorecen que te citen mucho. Por ejemplo, decir una barbaridad. Si tú dices una barbaridad en un artículo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decías de Donald Trump. Si tú dices una barbaridad muy gruesa en un artículo y te lo publican, muchísima gente te cita para decir que has dicho una barbaridad. Pero tú consigues muchas citas y luego tú puedes poner en tu currículum. Me ha citado muchísima gente. Y como las personas que revisan tu currículum no van a leer ese artículo, pues, a esta persona le han citado 40 personas. Pero a lo mejor te citan para decir, ese artículo hay un error, hay una barbaridad, ¿no? Pero están pasando, están teniendo lugar este tipo de dinámicas, a veces de manera pues, más exagerada, a veces más discreta, en que tú empiezas a ver eso. Si tú en un paper dices una chorrada, una barbaridad, te equivocas, hay una cita claramente incorrecta, mucha gente te va a citar para corregirte y eso es una manera de conseguir más citas, ¿no? Y luego ya no entro en los trapicheos de intercambios de citas, yo te cito, tú me citas, ¿no? Pero claro, obviamente esto es una locura. Y esta locura se está convirtiendo en algo todavía peor desde que ha aparecido la inteligencia artificial y está empezando a haber gente que hace sus papers con inteligencia artificial y consigue colocarlos en revistas, incluso cuando es obvio que están hechos con inteligencia artificial, y eso está empezando a generar también muchos errores. Por ejemplo, a mí me ha pasado ya una cosa muy, muy curiosa con trabajos que les he pedido a alumnos, y veo que esto pasa también entre investigadores. Yo le pido un trabajo a un alumno, por ejemplo, me ha pasado varias veces, y la bibliografía que me da, cuando yo compruebo esa bibliografía no existe. O sea, es inventada. Y claro, ¿quién se la ha inventado? Pues ChatGPT. Pero estamos inundando el mundo de bibliografía inventada. Pues, sin embargo, sí que dices que, por ejemplo, precisamente la inteligencia artificial o la tecnología puede también permitir que la experimentación ya no se haga con animales, sino que el almacenamiento de datos que tenemos es tan grande que se puede llegar a conclusiones sin necesitar que se mate a animales, por ejemplo, ¿no? Sí, esto es otro uso, esto ya no es ChatGPT, pero es verdad que hay usos positivos, obviamente, de la inteligencia artificial, más allá de la broma que yo hacía, y precisamente en medicina se está trabajando mucho en desarrollos, en medicina, en farmacia, en investigación científica, en desarrollos de la inteligencia artificial precisamente para reducir y en algunos casos reemplazar completamente el uso de animales en algunos experimentos, y ahí se están haciendo avances realmente muy interesantes. Es una de las líneas que hay
Que hay bastante gente trabajando en maneras de dejar de experimentar con animales, sustituirlos por otras metodologías, y una de las metodologías es precisamente sistemas computacionales, inteligencia artificial, que hacen cosas realmente increíbles, y en algunos casos pues efectivamente se está viendo que algunos experimentos que se hacían con animales pues se pueden dejar de hacer y se puede trabajar de esta otra manera. O sea que obviamente la inteligencia artificial puede tener esos usos buenos cuando se hace bien. Y eso puede implicar pues abandonar una vía. Tú hablas también históricamente, ubicas el inicio de la experimentación con animales, explicas los porqués nosotros vemos a los animales como algo pues que utilizar, y a la misma vez hay un carácter religioso en todo esto. Hablas de lógica sacrificial en la que los nuevos sacerdotes van con bata blanca. De repente, bueno, precisamente sí, en este caso sí que un beneficio de esta nueva situación puede ser que esa lógica sacrificial sea parte, ¿no? Pero realmente vivimos con ella. Es algo como que como seres humanos se nos ha inculcado desde hace mucho tiempo y casi necesitamos ejecutar para sentir nuestra humanidad. Sí, ese es un tema que yo entiendo que es muy difícil y que me he metido ahí en un abismo, pero es un tema que se estudia desde muchos ámbitos, y la verdad es que mucha gente que ha estudiado la experimentación en animales ha ido a parar este mismo tema del sacrificio, que es un tema que en el sector en el ámbito en el que más se ha estudiado es en la religión. Cuando tú estudias religión, ¿no? Los expertos en teología, en religión, te dicen es que el núcleo de la religión es el sacrificio, ¿no? Eso es si tú buscas el eje vertebrador de cualquier religión o de la inmensa mayoría de las religiones que ha tenido la especie humana, hay algo que es el sacrificio, que es un fenómeno muy complejo y que no acabamos de entender muy bien de dónde sale, pero es un fenómeno en el cual lo que se te viene a decir es que en determinadas circunstancias se paga con la vida de un ser para proteger a otro ser, ¿no? Es decir, que pues hace muchos miles de años, pues cuando un niño enfermaba, pues una cosa que se hacía a veces es que el sacerdote de la religión que hubiera en aquel momento decía, pues vamos a sacrificar una cabra a los dioses a ver si los dioses curan al niño a cambio de darles la cabra, ¿no? Entonces había un intercambio, ¿no? Un intercambio sagrado, una especie de economía sagrada en que el niño está en riesgo de morir, lo que hacemos es matar a la cabra, ¿no? Para salvar al niño, ¿no? Como si de alguna manera los dioses, ¿no? Los dioses pues, que entendemos que serían crueles si piden este tipo de cosas, los dioses aceptarían una vida por otra, ¿no? Una muerte por otra. Y esta idea, que es muy antigua, que está en muchísimas religiones, si no en todas, y que de alguna manera está en nuestro cerebro de una manera muy antigua, esta idea del sacrificio de unas vidas por otras, de hecho está también en el cristianismo, así que Dios sacrifica a su Hijo por nosotros, Jesucristo se sacrifica por nosotros, ¿no? Este del sacrificio está como en el centro mismo de buena parte del pensamiento religioso, y aunque no seamos creyentes o especialmente religiosos, de alguna manera nos han educado un poco en esa idea, y cuando la gente defiende la experimentación en animales está apelando a esa misma estructura de pensamiento sacrificial, ¿no? Para que no mueran los seres humanos, sacrificamos animales. No los sacrificamos en la iglesia, sacrificamos en el laboratorio, pero el discurso es muy curioso porque es un discurso muy similar. Y de hecho, muchas veces los propios experimentadores, los propios científicos hablan de sacrificio y hablan de víctima sacrificial, lo cual es muy llamativo, ¿no? Y es una cosa que es muy llamativa, es que cuando en la religión se hacen sacrificios, normalmente lo que se te dice es que esto no es algo que los seres humanos hagan voluntariamente, sino que lo hacen porque se lo pide alguien que está por encima, lo piden los dioses. Los dioses te piden que sacrifiques a la cabra, ¿no? Y los científicos, cuando les preguntas, ¿pero por qué usáis animales? Siempre te dicen, pero yo no quiero hacerlo. Lo hago porque hay algo por encima de mí que me pide que lo haga, que es la ciencia. Pero la manera en que hablan de la ciencia es muy similar a la manera como el sacerdote habla del Dios que le pide que sacrifique a la cabra. Es decir, hay unos paralelismos que son muy llamativos, que los antropólogos tienen clarísimo que ahí ha pasado algo, ¿no? Hay una conexión entre una cosa y la otra. Y yo creo que cuando entras ahí te das cuenta de que en el núcleo, ¿no? En el núcleo duro de la experimentación en animales, lo que hay es religión más que otra cosa. Uh-huh. De todas maneras, tú en el libro también lo señalas, y eso es una pregunta que yo me iba haciendo y que al final del libro, digamos, das tu respuesta, tu posición, pero sí que es verdad que en un momento histórico la experimentación con animales propicia una serie de posibilidades para salvar a muchas personas. Que esto es una pregunta que mucha gente pues se hará, que es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no?
En algún momento incluso llegas a decir que, bueno, es verdad, tú dices esto dentro del libro, ¿no? Que esto sí que ha ocurrido. Pero también defiendes el supuesto, lo que ahora estabas comentando, de que, bueno, tampoco se sabe qué habría pasado si se buscara otro camino. De cualquier forma, sí que es cierto que con la cantidad de personas, tú hablabas de 3.000 millones hace 4 días, como aquel que dice, ahora estamos ya en vamos hacia los 10.000 millones, es una barbaridad, ¿no? Claro, para hacer frente a todo eso, habrá quien diga que, claro, necesitas como una fuerza de choque y una reacción rápida. Y la forma que se encontró en su momento fue realmente, bueno, experimentando con animales, llegar a soluciones. Algo que tú dices, también para defender la postura de no experimentar con animales, es que últimamente ya no hay resultados prácticamente, ¿no? Pero en su momento, ese paso que se dio fue útil. Bueno, esa es una pregunta difícil porque siempre los científicos te explican una historia y luego cuando vas a rascar el detalle siempre es mucho más compleja de lo que te habían explicado. Entonces, la historia oficial que te cuentan los experimentadores es que hay una serie de avances que no se habrían hecho sin experimentar en animales. Pero cuando entras en el detalle, entras en las dudas, ¿no? De si ciertas cosas se podrían haber hecho con otras metodologías, por ejemplo, y si en algunos casos no podríamos haber prevenido la aparición de toda una serie de enfermedades. De hecho, buena parte, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas que tenemos son enfermedades que nos han contagiado los animales de ganadería. Es decir, entonces, si no hubiéramos domesticado los animales de ganadería, por ejemplo, pues muchas de esas enfermedades no las habríamos tenido, ¿no? Por ejemplo, es decir, que esta historia es mucho más compleja de lo que pueda parecer de entrada. En cualquier caso, lo que hay es cada vez más consenso entre cada vez más científicos de que hoy en día se podría sustituir la experimentación, en animales por otras metodologías. Y comienza a haber cada vez más personas dentro del mundo de la ciencia sosteniendo esto y esta, digamos, consenso creciente entre una parte de la comunidad científica de que hoy en día se podría dejar de experimentar en animales se empieza a plasmar en algunas medidas, ¿no? Como por ejemplo que en Estados Unidos los Institutos Nacionales de Salud, que es una institución muy importante que financia buena parte de la investigación médica que se hace en Estados Unidos, y ahí dijeron el año pasado que a partir de ahora van a priorizar la experimentación sin animales. Y lo van a hacer por razones de eficacia, porque creen que hay métodos más eficaces. Y esto cada vez lo están diciendo pues más investigadores, más personas que trabajan en distintos ámbitos de la investigación, que por razones de eficacia están entendiendo que hay metodologías superiores, ¿no? más eficaces que el uso de animales, que se está viendo que es muy problemático. Y supongo porque estas personas también de alguna forma están asumiendo esas paradojas. Ahí en página 293 que tú señalas aquí, o sea, yo creo que son dos paradojas como muy llamativas, ¿no? Que la sociedad se aceleran a la vez el conocimiento sobre la inteligencia animal y su explotación más desmedida es un signo claro de irracionalidad similar al aumento de nuestro conocimiento sobre los derechos humanos y el incremento en las ganancias de la industria del armamento. O sea, cuanto más derechos humanos, más dinero para armas. Cuanto más conscientes somos de la inteligencia animal, resulta que más los explotamos y los trabajamos. Supongo que eso tiene... Hay personas también que llegan a un límite en cuanto a cómo estamos actuando irracionalmente y eso también se tendrá que ver en organismos internacionales, ¿no? Claro, es que cuando yo digo que la experimentación en animales es irracional, en realidad también estoy diciendo que buena parte de nuestra sociedad es irracional en muchísimos aspectos, ¿no? Esto que decíamos, nunca habíamos pensado tanto en los derechos humanos, pero luego tú por la mañana miras las noticias y el desarrollo del armamento que está habiendo en las muchas guerras y guerrillas que hay es terrorífico lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, de estos drones automatizados que persiguen a la gente. Es horroroso. Yo he visto imágenes que, bueno, es que, en fin, horrorosas, ¿no? De una crueldad tremenda. ¿Cómo es posible, ¿no? esta contradicción? Bueno, pues lo mismo sucede con la experimentación en animales, es decir, que cada vez sabemos más de la inteligencia de los primates, de los cerdos, de los perros, incluso de las ratones y las ratas, pero luego los tratamos con una crueldad extrema. Y eso es muy tremendo que estemos ahí. Entonces, es muy llamativo, por ejemplo, que haya experimentadores que lo que hacen son experimentos para mostrar lo inteligentes que son los animales o lo empáticos que son o lo emocionales que son, y luego los someten otra vez a esas mismas torturas y los siguen matando, ¿no? Entonces, bueno,
realmente tenemos un problema colectivo. Qué locura, ¿no? En el repaso histórico que das, también, bueno, señalas a las personas que están trabajando a favor de ofrecer ideas de este tipo, pero te remontas a cuando empieza un poco todo esto e incluso a pensadores de referencia que resulta que como Aristóteles pues lo presentas pues como alguien que aparte de todas sus propuestas justificó el patriarcado, el clasismo, el racismo, la esclavitud y el especismo. Voltaire, sin embargo, pues aparece como alguien avanzado. Dentro de todo el pensamiento, tú también estás trabajando con ellos desde hace tiempo, ¿no? Con todos estos tótems, pero ¿te sorprendió las aportaciones o, al contrario, digamos, la decepción por lo que pensabas que era algún autor y cómo se había comportado con los animales? Bueno, yo creo que los pensadores que ya sabemos que eran muy retrógrados, ya lo sabemos, ¿no? Es decir, aquí Aristóteles, pues ya sabemos que era así. Aristóteles en muchos aspectos es un pensador fascinante, absolutamente fascinante, y hay que leerlo, pero no nos caería bien hoy en día, ¿no? Es decir, en muchos aspectos pues era un tipo tremendamente elitista y que dijo muchas barbaridades contra las mujeres, contra los esclavos, contra los animales. Eso no quita que en otras cosas no hiciera aportaciones importantes, por supuesto que las hizo, pero era un pensador muy, muy retrógrado, ¿no? Lo que me ha fascinado, por otra parte, es ver a estos autores que eran tan progresistas. Tú mencionabas Voltaire. Voltaire es fascinante las cosas que explica sobre los animales, ¿no? Y esta conciencia que tenía pues mucho más crítica, mucho más ética. Jonathan Swift, por ejemplo, también, ¿no? Volviendo a leer Los viajes de Gulliver. Es un libro que yo recomiendo a todo el mundo que no lo haya leído o que lo leyera hace mucho y ya no se acuerda, que se lea sobre todo el final, esa última parte, porque es un libro, diríamos hoy en día, antiespecista, ¿no? Y yo creo que dice muchas cosas ahí en ese libro que si las escribiera hoy alguien diría, ¡ah, un radical vegano! ¡No! Siguiendo con la parte así como más literaria, bueno, hablas, por ejemplo, de cómo usamos el vocabulario, ¿no? Y cómo eh, condenamos prácticamente a unos animales a los que ya al nacer se les denomina animales de laboratorio. Y a ellas se les encajona y se les condena, ¿no? Dices que no, o sea, un animal, o sea, ¿por qué tenemos que decidir nosotros lo que es otro ser, ¿no? Colgándoles esa etiqueta. Pero además de eso y del uso de las palabras que a veces no nos damos cuenta y que están en nuestra cotidianidad y nosotros ya estamos marcando esos cajones, hay algún momento que me llama muchísimo la atención, que es los cuentos para niños en los que se está justificando la tortura animal. O sea, claro, cuando normalmente siempre pensamos este tipo de relato en todo lo contrario, ¿no? O sea, los animales se humanizan, pero en este caso precisamente para que nos proyectemos, nos identifiquemos. Y tú das ejemplos de que no, o sea, de que es para ir a por ellos. Sí, sí, bueno, es una cosa pues muy, muy estudiada hoy en día, por ejemplo, ¿no? Como algunos cuentos infantiles, no me refiero a los clásicos, sino a cuentos infantiles que se escriben hoy, en realidad son muy ideológicos e intentan justificar pues, el consumo de animales, que los animales estén encerrados en granjas o en zoos, ¿no? Por ejemplo, hay mucho cuento que idealiza los zoos, que idealiza los circos, los acuarios, pero también hay alguno que idealiza la experimentación en animales, que es una cosa que me parece una barbaridad, sobre todo porque a esa edad una criatura no puede pensar en serio sobre esas cuestiones y entenderlas. Hay también una alusión, dices, a los que protestan por los derechos de los animales. Hay gente que dice que, claro, ¿cómo va a tener derechos un animal, ¿no? O sea, si no sabe que los tiene. Y hay una respuesta que me parece maravillosa y dice, hay muchos seres humanos que no saben que tienen esos derechos, sus derechos, pero los tienen, ¿no? Y claro, es un argumento que me parece como fundamental. Sí, es un argumento que se ha discutido mucho en filosofía, porque en filosofía esta es una discusión muy, muy importante cuando se construyen teorías de los derechos, que además se intentan construir muy bien porque los expertos que trabajan en esto intentan construir las teorías de los derechos humanos para que luego se conviertan en ley, se apliquen, ¿no? y se puedan implementar. Entonces, esas teorías están muy bien pensadas y se ha discutido mucho esta cuestión, porque efectivamente
Dentro de los seres humanos pues hay personas con problemas de salud diversos que no son conscientes de que tienen derechos. Los niños pequeños tampoco. Cuando todos hemos pasado por un momento en que no sabíamos que teníamos derechos, y personas mayores a veces con problemas de salud mental también, ¿no? De las enfermedades neurodegenerativas, pues tampoco lo saben. Y lo que nos dicen normalmente los expertos es que cuando alguien no sabe que tiene derechos, lo que necesita es una protección mayor, porque no se podrá defender bien, ¿no? Si tú sabes que tienes unos derechos y te das cuenta de que se comete una injusticia contra ti, pero tú eres una persona, diríamos, adulta, racional, ¿no? En posesión de tus facultades, tú puedes intentar defenderte, buscar un abogado, ir a juicio, lo que sea. Pero una persona que no entiende que tiene unos derechos que le protegen, es más fácil que sea víctima de todo tipo de injusticias y no se pueda proteger. Por lo tanto, la protección debería ser mayor. Es una cosa que la gente que trabaja en derechos humanos lo explican mucho y lo estudian mucho. Entonces, claro, si aplicamos esa lógica a los animales, pues cuando decimos los animales no son conscientes de que tienen derechos, bueno, pues en ese caso la protección debería ser mayor. Bueno, ahora en ese territorio se está entrando cada vez más, ¿no? Por ejemplo, ya el último libro de Robert Macfarlane habla sobre los derechos de los ríos, por ejemplo, ¿no? Ya se ha dado en varios países. O sea, ahí sí que estamos intentando presionar para legislar. Pero, claro, hace muy poco, en los últimos meses, han muerto Jane Goodall y Birute Galdikas, que precisamente eran como dos referentes dentro de lo que es la primatología, ¿no? ¿Cómo lleva alguien como tú esa muerte de esas personas y qué viene después? Porque aunque parezca una tontería, algo que yo por lo menos con los años, y creo muchísimo en el grupo, en la comunidad y en la sociedad civil, pero también estoy viendo que realmente tener a unas personas que son como portavoces ayuda a proyectar ideas, ¿no? ¿Qué nos queda ahora después de esos tótems que están como desapareciendo? ¿Cómo se puede conseguir que todas estas ideas se difundan, lleguen y conmuevan, ¿no? Porque creo que ahí también hay una parte muy importante en conmover para llevar a la acción. Sí, buena pregunta. Es que efectivamente hay una generación en la que surgieron toda una serie de personas muy, muy valiosas, muy importantes, eh, que tenían como muchas virtudes a la vez, que no es una cosa fácil, ¿no? Es decir, personas muy inteligentes, muy sensibles, con una capacidad de comunicar extraordinaria, con una capacidad de trabajo absolutamente extraordinaria y como muy capaces de convertirse pues, en esas figuras que nos guiaban, ¿no? Como eran Jane Goodall y Birute Galdikas, que efectivamente pues, ha sido una pena terrible que ya no estén, ¿no? Bueno, siguen estando, pero de otra manera. Y es verdad que cuesta un poco ver figuras similares hoy en día, quizás porque la sociedad ha cambiado todo mucho. Yo creo que hay una serie de fenómenos que tienen que ver con que el hecho de que nuestra población sea mayor, de que seamos más, y que al mismo tiempo haya cada vez más medios de comunicación distintos y redes sociales, me parece que también hace que estemos todos más disgregados, ¿no? Es decir, que cuando yo era niña, pues había 2 canales de televisión y todos veíamos los 2 canales de televisión y si un día salía Jane Goodall en la tele lo había visto todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día, como hay tantos medios de comunicación distintos y tantas redes sociales y cada uno está un poquito en su burbuja, yo creo que nos cuesta más que haya estas figuras así como más globales, que todo el mundo sabe quién son, ¿no? Y eso me parece en parte una pérdida, porque cuando tenías figuras así, pues realmente la capacidad que tenían de liderar era muy importante. Quizás ahora lo que hay son muchas otras figuras interesantes, pero menos conocidas globalmente, ¿no? Es decir, más conocidas de manera puntual en su ámbito, pero no estas figuras así tan globales. Bueno, ahora estaría muy bien conseguir eso, lo que decías al principio, ¿no? Espacios de debate para que estos temas pues corran y estén en el boca a oreja de forma más habitual. Muchas gracias, Marta, por la conversación. Yo no me canso de mostrar este libro y de recomendarlo. Creo que es un libro sorprendente desde el título, que te lleva a lugares pues muy, muy inesperados y te hace reflexionar, bueno, pues por prácticamente pues casi todos los temas que tienen que ver con nosotros ahora mismo, ¿no? Que a fin de cuentas pues somos uno de esos animales con los que están experimentando en el día a día. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Gaby, a ti por la conversación. Y hasta la próxima a todas y a todos.